Saludar a toda la audiencia de Monumental y por supuesto sé que tu programa es uno de los más seguidos, así que un abrazo grande para mi pueblo boliviano. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, estamos ya ya pasó el 19 de octubre la segunda vuelta, el balotaje, tenemos ya el cómputo oficial y el cómputo oficial está muy avanzado, está terminándose ya. Sin embargo, hay alguna tensión, uno de los partidos que ha pedido transparencia, que se abra el CIREPRE, que es el sistema de recuento preliminar, que ha sido autorizado por el TCE. Y de hecho, bueno, el recuento está al 98,98%, falta muy poquito. Y de hecho tenemos al PDC con el 54,73% y Libre con 45,27%. Creo que esto está ya definido, tanto en el CIREPRE como en el recuento. ¿Qué opinión te merece todo esto que ha ocurrido en las últimas 48 horas? ¿Qué opinión te merece el triunfo del PDC? Bueno, primero quiero que decir que hay durante 20 años una frustración contenida en la población boliviana, porque, claro, se han ido acumulando los motivos por los cuales se ha votado el 17 de agosto, dándole al movimiento al socialismo y a todos sus segmentos una señal muy clara de que el pueblo boliviano estaba absolutamente descontento, disconforme con lo que había ocurrido en ambos gobiernos, en el Ujú. gobierno de Evo Morales y en el gobierno de Luis Arce Catacora. Pero esto además tiene que ver con que durante estos 20 años nos han acostumbrado a este método de confrontación, de estar unos contra otros y de esa máxima ya muy conocida que dice dividir para reinar, Ujú. ¿no es cierto? Entonces nos han dividido entre Oriente, Occidente, ricos y pobres, cambas y collas, y siempre hemos tenido un motivo de división. Eh, 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 yo creo que esto ha calado hondo en la población y que en este momento hay pues una sensación de la ciudadanía de que todavía estamos frente a una manipulación de las elecciones. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años? Tampoco es un secreto. Pero yo tengo confianza, y he hecho el comentario el día domingo, justamente en la noche, de que había mucha gente Ujú. del exterior y también equipos técnicos trabajando en los partidos políticos, como que precisamente Libre tenía uno de los más completos equipos técnicos de seguimiento a la votación. Y en ninguno de los casos ha habido pruebas concretas de que hubiera un fraude. Y hay que diferenciar, una cosa es que se produzcan ciertas irregularidades en la votación en alguna de las mesas y otra cosa es el fraude. El fraude es una intención sistemática de burlar la votación colectiva. Creo que eso no ha ocurrido, por lo menos no tengo en este momento cómo sustentarlo con algunas pruebas concretas. Y dabas eh, al 98% los resultados, ya está terminando hoy día en la tarde, seguramente Sí. conoceremos la voz oficial del Tribunal Supremo Electoral, y cada vez esta brecha se va ampliando un poco más. Escribí un artículo que decía que esto iba a terminar como en las carreras de caballos por una cabeza, Ujú. pero decía que si eso ocurría era lamentable porque íbamos a tener ciertas dificultades. No ha ocurrido, gracias a Dios. Hay una amplísima diferencia que cada vez se acerca más a los 10 puntos porcentuales. Y eso ya da un ganador nítido. Creo que lo que corresponde en este momento es aquietar las aguas, a no hacer eco a lo que está, desde mi punto de vista, como parte de la estrategia que ha determinado el movimiento al socialismo y particularmente Evo Morales, porque cuando Evo Morales sale y dice por mis votos se ha hecho presidente a Rodrigo, que está tratando de
alimentar esta división, este enfrentamiento, porque sabe perfectamente, como lo sabe el señor Durán Barba, que el Ujú. 88% de la población se resiste a votar por el MAS y que tiene verdaderamente un desprecio por la forma en que ha manejado el gobierno y ha malgastado la mejor oportunidad que tuvimos en toda la vida republicana de salir adelante por la cantidad de recursos que se recibió y que fueron mal manejados, dilapidados o que fueron a alimentar la corrupción. Entonces hay que tener tranquilidad. Yo creo que el sentimiento que hay en este momento de radicalismo por parte de algunas personas que creen que apoyar a un candidato es endiosarlo y que sin él se muere y el mundo se derrumba, creo que eso no está bien. Creo y lo he practicado durante todos estos meses a partir de esa esperanza que nos abrieron los políticos al final del año pasado, si te recuerdas, cuando firmaron un pacto para Mm. ir unidos y que después lamentablemente No se cumplió. fracasó, Mm. pero que creo que ahora puede haber, una vez que ya el pueblo ha emitido su voto y ha dicho su voz, hoy es el momento de concertar, de unirnos, de estar juntos, porque de verdad que pienso que es tan grande el daño que se le ha hecho al país durante estos 2 decenios, que salir de este profundo pozo en el que nos han dejado va a ser muy difícil. Va a haber que tomar medidas muy drásticas y va a durar mucho tiempo. No es que alguien llega con la varita mágica, ni Tuto ni Rodrigo, son hadas madrinas que vienen con una varita mágica a decir ya todo está solucionado. Ujú. Entonces, te necesitamos conversar, charlar, anteponer el destino patrio a cualquier interés personal. Creo que la labor del Tribunal Supremo Electoral ha sido destacable, tanto en el sentido de que se han dado alguna certidumbre el domingo con el resultado, en alguna medida observada en la segunda vuelta, no así en la primera, em, y además creo que la decisión de ayer, y no sé si coincides conmigo, Johnny, la decisión de ayer de abrir la posibilidad al PDC para que revise, es como decir, aquí está la casa, está abierta, pasen y vean, revisen todo lo que tengan que revisar. Creo que da certidumbre. ¿Coincides conmigo? Sí, por supuesto, la propia misión de la Unión Europea se ha pronunciado, no han encontrado realmente pisos que puedan llevarnos a pensar que ha habido un fraude. Eh, yo creo que esto se va a aquietar, no, Mm. no me preocupa mucho, no, lo que me preocupa es lo que viene, Eso, porque sí hablamos de eso. Mm. ya la elección terminó y yo creo que, a ver, vamos a ponernos en el apocalíptico trance de que comprobemos que todo fue un fraude montado y que tenemos que anular las elecciones. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? En primer lugar, Mm. tendríamos que seguir soportando al señor Luis Arce Catacora y su gobierno absolutamente inepto. Y tendríamos que seguir endeudando al país para seguir trayendo gasolina porque los dólares no van a aparecer de la noche a la mañana, Ujú. ¿no es cierto? Y no tenemos ninguna esperanza de que esto cambie porque él ha tenido 5 años, ¿no? Para siendo presidente y 14 años siendo ministro, porque aún con el interregno de su enfermedad, él siguió manejando ese ministerio de dispendio de los recursos económicos nacionales. Entonces, yo creo que la alternativa no es buena y no va a beneficiar a nadie de los que hoy día están reclamando por algunos errores que pueden haberse cometido en el curso del proceso electoral. Así que, primero, dejar bien claro eso. Segundo, decir que debemos enfocarnos ahora en el futuro de la patria. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debe hacer este Mm. gobierno? La primera señal que yo Eso. creo que debe tener es una señal clara al país de unidad. Creo que lo ha hecho. La primera noche del domingo ha extendido la mano, Rodrigo, y ha dicho, aquí está, trabajemos juntos. Y debo decir que también la posición de Tuto Quiroga y de JP Velasco ha sido excelente, ha sido muy buena.
Después yo seguía, porque estaba en ese momento comentando en una cadena de televisión Sí, los lo vi. sucesos, estaba siguiendo lo que ocurría. Y cuando Tuto dijo, reconozco que Mm, ha ganado Rodrigo, entonces unos personas que estaban ahí apoyándolo empezaron a gritar fraude, 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 y eso un poco lo hizo cambiar de posición y dijo, sí, vamos a revisar y vamos a... Bueno, ellos tienen un centro de cómputo. Ellos tenían delegados en cada una de las mesas y tienen todo el derecho, además, de ujú. objetar cualquier cosa que hubiera ocurrido. Pero ya pasó. Y si no hay una objeción mayor que vaya a vencer estos casi 10 puntos de diferencia que hay, yo creo que debemos concentrarnos ahora en lo importante. Y decía, ¿cuál es lo importante? Lo primero, extendió la mano y creo que hay varios que se la han agarrado esa mano y que están dispuestos a trabajar juntos, aparentemente Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Y ojalá que sea así. Y ojalá que Tuto también entre. Tuto es una persona que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia y que, bueno, no logró vencer en esta ocasión. Y creo que no tiene que, por eso, convertirse en un enemigo público del gobierno. Creo que, Claro. al contrario, sería muy importante su concurso para que salgamos de esta crisis. La segunda cosa que Pero yo antes de esperaría, que pases, Johnny, a la segunda, el tema de la unidad es importante y la asamblea requiere 2/3 y obviamente para eso la participación del libre es, es realmente indispensable, ¿no? sí, en diputados, no en el Senado. Ujú, En el Senado, juntos con Samuel y Manfred, tienen mayoría. En diputados sí necesitan un par de puntos más, pero hay otros, otros diputados que también podrían adherirse. Sin embargo, el tema no es solamente hacer sumas. Yo creo mm, que la política no es la suma de cifras, es la suma de voluntades. Y creo que sería algo que nos dejaría muy tranquilos y esperanzados a los ciudadanos si los vemos trabajar juntos a los principales líderes de los partidos políticos del claro. país en este momento. Sería una Entonces, señal importante, es cierto, ¿no? muy importante y es un momento en el que tenemos que, repito, una frase que puede ser una frase muy común, pero que hay que sentirla. Hoy día la patria no está muerta, está herida, pero nos necesita a todos para sanarla, para curarla, para restablecerla, para reconstruirla. Entonces decía que la segunda señal que nos puede Ujú, dar Rodrigo es la composición de su gabinete, el ujú, hacerlo con personas idóneas. ujú, Yo mencionaba una frase del señor Herman Lara, ujú. que decía, yo prefiero una persona honesta a un profesional. Sí, muy bien, estamos de acuerdo, pero para un cargo público se necesita que sea honesto, que sea profesional, es decir, que sepa lo que hace y que además tenga una convicción de servicio público, porque no estamos eligiendo, y eso es importante que los bolivianos lo aprendamos, lo metamos en nuestra cabeza, que no estamos eligiendo un rey ni un virrey, estamos eligiendo un servidor público, empezando por el presidente de la República. Ujú. Es un servidor público y el día que él y nosotros lo asumamos, creo que la relación va a ser distinta. Entonces, decía Aristóteles que la corrupción empieza cuando una persona acepta un cargo público para el que no está capacitada. Y evidentemente necesitamos personas capacitadas para manejar la difícil situación. Créeme que he escrito un artículo tratando de mostrarle a la población cuál es la herencia que nos deja el MAS. Es una herencia fatídica, es un hueco terrible que todavía no lo estamos percibiendo, porque quienes hemos vivido en 1985 la hiperinflación, vemos la diferencia. En ese momento había un 25.000% de inflación. Eso significaba que apenas tenías un peso en el bolsillo, salías de inmediato a comprar lo que se pueda porque a la hora siguiente iba a costar el doble y a las 2 horas iba a costar 4 veces más. Entonces, hoy día no estamos pasando eso. Si bien hay una de las inflaciones más altas de la región, que es el
25% proyectado anualmente. Sin embargo, no lo estamos sintiendo en muchos sectores. Hay algunos que viven al día y que sí lo están sintiendo, pero hay otros que no. Y yo creo que todavía no hay una conciencia cabal de lo que está pasando, porque en 1985 la gente estaba dispuesta a una cirugía mayor, a que Claro. se tomen medidas drásticas y duras para frenar la hiperinflación. Hoy día me parece que no es así, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la libre importación de carburantes, lo primero que salen es unos señores del transporte a decir, no vamos a aceptar eso y quieren que siga la subvención. Señores, no es posible continuar con la subvención. Miles de millones de dólares que no solamente no están subvencionando al pueblo boliviano, sino que Mm. están alimentando la corrupción. Porque cuando nosotros compramos el litro de gasolina a 0,30 centavos de dólar al precio del dólar paralelo Ujú. y lo transportamos a cualquiera de las fronteras de Bolivia y se lo vende en 3 veces más ese precio, estamos alimentando que se vaya afuera, alimentando la corrupción y además subvencionando a otros países que no tenemos por qué hacerlo con el dinero de Claro, los bolivianos. claro. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos esto, la gravedad de la crisis que tenemos en Bolivia, que aún no lo hemos comprendido, de verdad, créeme, lo siento genuinamente, por eso lo digo, y tenemos que estar, yo creo, preparados a que esto tiene que también merecer una cirugía mayor. Y no es solamente un tema económico, es un tema de debacle institucional. Las instituciones han sido desmanteladas, destruidas Mm. durante estos 2 decenios. Y lo peor de todo, hay una crisis moral, una crisis en la que ya casi estamos dispuestos a aceptar como normal ciertas cosas que verdaderamente no deberíamos soportarlas. Bolivia haciendo parangón con el 85, ¿tú crees que necesita un 21060? Eh, Me refiero al 21060 fueron medidas de shock, medidas drásticas que efectivamente paliaron en ese momento la hiperinflación que señalabas. Hoy Bolivia necesita esa medida de shock. De hecho, Rodrigo ha dicho que va a empezar a implementar las cosas paulatinamente. Tú te decías que iba a ser, sí, efectivamente, de una. Seguramente con el análisis que hará el presidente electo, su vicepresidente de la economía, con esta fase de transición, el tema va a cambiar. Seguramente van a salir diciendo en las próximas semanas que Bolivia está peor de lo que pensaban y van a tener que aplicar no solamente medidas de shock, también recurrir de repente, porque creo que no hay otro camino al préstamo del FMI, o sea, hacer cosas que no estaban en su programa, pero que realmente creo que obliga a la situación. ¿Coincides con eso, Johnny? Cuando el presidente, y tengo que decirle presidente en honor al cargo, Ujú. Luis Arce, los invitó a los dos participantes del balotaje a que vayan al Palacio de Gobierno, yo a través de un editorial sugerí que vayan, porque tenemos que conocer las cifras. Durante muchísimo tiempo el Estado, el gobierno, no ha transparentado el manejo económico. No nos ha dicho en qué se ha gastado la plata, no ha dicho cuánto es nuestra verdadera deuda, porque la deuda no está solamente en los préstamos de afuera, del exterior, que son los menores, sinceramente, en este Mm. momento. ¿Ah? Creo que son 17,000 y pico millones de dólares, pero es muchísimo más la deuda interna. Y una deuda que son los gastos o las deudas cuasi fiscales que se llaman en Ujú. economía, que son, por ejemplo, los préstamos de las empresas estatales al Banco Central de Bolivia, que nunca se van a repagar porque no tienen dinero, porque la mayoría de ellas son deficitarias. Entonces, hay muchas cosas así, el manejo, por ejemplo, de los recursos para la jubilación a través de la gestora, que ha ido financiando gastos del gobierno. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que develar y era necesaria esa reunión para decirle, señor presidente, necesitamos que nos dé las cifras verdaderas, qué es lo que está pasando en Bolivia verdaderamente. Porque si uno no conoce cuál es la dimensión del mal, no puede saber cuál es el remedio.
Y yo creo que es absolutamente necesario que entre el gobierno, que en esta etapa de transición demande que nos den las cifras reales y que podamos saber en qué estado se encuentra la nación hoy día. Y así posiblemente vamos a decidir cuál es el tipo de medidas que se quieren adoptar. Claro, yo como vengo de esa escuela de Ujú. Víctor Paz Tesoro en 1985, gobierno en el que he tenido el privilegio de participar, creo que hay un dicho Ujú. popular que es el que describe lo que pienso. Eh, Tú no cortas la cola del perro por pedacitos, se la cortas de una sola De una. vez. Creo que Macri en la Argentina es una muestra de que cuando se quieren hacer cosas graduales no siempre tienen buenos resultados. Pero lo que sí estoy seguro es de que el impacto de las medidas que se tomen va a ser muy fuerte principalmente para los sectores de menores recursos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Mm, Es muy importante lo que estoy diciendo, porque definitivamente. si no, esos sectores van a ponerse en contra de esas medidas. Tenemos que hacer, por ejemplo, un fondo social de emergencia como en Mm, 1985, mm. porque ahí tenemos que dar trabajo. El despido de decenas de miles de trabajadores mineros en esa La época regularización de se, las minas, sí. se Ajá. dio porque, oye, producíamos nosotros la libra fina de estaño a $14 y la vendíamos prácticamente a 2. Es decir, por cada libra que se vendía perdíamos 12. Esto es algo inaudito. Claro. Vos no puedes producir pan a 14 y venderlo a 2, así de sencillo. Entonces, era mejor hacer lo que hizo el gobierno del doctor Paz, el dar un bono muy importante para despedir a esos trabajadores y que puedan emprender otras cosas. Pero no podía el Estado continuar pagando semejante costo económico. Tiene un costo social el ajuste. Claro. Eso es lo que hay que atender principalmente. Y es lamentable Y porque yo de creo hecho que los... Sí. para atender eso, es muy importante lo que pasó el 85. Dos contendores, Mm, uno que había sido exiliado por el otro, el doctor Paz Estensoro y el general Hugo Banzer Suárez, se unieron para salvar al país. No nos olvidemos de la frase célebre de Bolivia se nos muere. Esa era la situación en ese momento. Y convocó, pues, convenció a los que estaban en ese momento como contendores políticos, porque no es que fueron juntos a las elecciones. Es más, las elecciones del 85 las ganó el general Banzer y elegido en el Parlamento, porque eso permitía la constitución política, el doctor Paz Estensoro, se hizo una negociación y pudieron llegar a un acuerdo para adoptar una nueva política económica y de ahí nace el 21060. es Es un importante. ejemplo de lo que tenemos que hacer acá en Bolivia. Claro, esa es la medida de shock que hay que hacer efectivamente. Y tú hablas, pero y es clave el tema de los bonos, digamos, para paliar un poco todo el problema, porque efectivamente las medidas económicas fuertes van a afectar, es lo que estás diciendo, van a afectar, y por eso es tan importante, van a afectar a los más pobres. ¿A qué sectores crees que afectará más o afectaría más en tu visión las medidas de shock fuertes? ¿Qué sectores? No creo que los comerciantes, digamos. ¿Qué sectores serían más afectados? Bueno, yo creo que hay que, los bonos no tienen que dárselos así como si estuviéramos con la cacha llena, con la caja de rebosante de dólares, como ha ocurrido en el gobierno del MAS. Teníamos esa caja rebosante de dólares. No te olvides, solamente en hidrocarburos han ingresado 60.000 millones de dólares y solamente en la deuda interna y externa tenemos 40.000 más. Ahí ya tiene 100.000 millones de dólares. Verdaderamente era un dispendio. Entonces, los bonos hay que focalizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Identificar, pues, a la gente que verdaderamente los necesita. Porque hoy día una persona que tiene dinero, que es un empresario y que, no sé, ojalá todos tuviéramos dinero, no estoy hablando en contra de eso, pero ese señor no tiene por qué recibir, por ejemplo, el bono de vejez. Eso tiene que estar dirigido a las personas que realmente lo necesitan. Y lo mismo hay que hacer ahora.
El transporte público, por ejemplo, puede encarecerse, y eso es muy importante para la gente que trabaja y toma un micro para ir a su trabajo y otro para volver a su casa. Eso es muy importante. Entonces, ahí podría darse una ayuda que no Mm, necesariamente sea un bono, ¿no es mm, cierto? mm, Entonces, hay que identificar a los sectores, no hay que dar bonos a todo el mundo, porque las mujeres embarazadas sí tienen bonos. Muy bien, ¿quién puede oponerse a eso? mm. Pero hay mujeres embarazadas que no necesitan ese bono y que es realmente quitárselo a otro que necesita. Yo preferiría duplicar el bono a la gente que verdaderamente lo necesita con urgencia y no darle a todo el mundo. Me parece que es una cuestión equivocada que tenía simplemente un fin electoralista, un fin político de comprometer a la gente con esos bonos. Entonces, hoy día tiene que volver al manejo estatal un criterio ecuánime, un criterio social, por supuesto, porque no estamos pensando que aquí hay que olvidarse de la gente y que se arregle como pueda. La función del Estado no puede ser, incluso en un Estado liberal, la función de un árbitro en un partido. Él no es un árbitro, no debe ser un árbitro solamente. La función del Estado tiene que ser precisamente la de darnos a todos los ciudadanos condiciones de igualdad para que podamos empezar. No hay otra igualdad que necesite el Estado. Eh, Condiciones de igualdad para que partamos juntos y que podamos cada uno desarrollar nuestras aptitudes, nuestro esfuerzo y que podamos llegar hasta donde nuestra capacidad nos dé. Eso es. Pero no podemos excluir, no podemos limitar a algunos a que ellos nunca tengan oportunidad de salir de la pobreza. Creo que esa es la función del Estado y es lo que tenemos que recuperar actualmente. Johnny, hay mucho más que hablar, pero sabemos que tienes una reunión y hemos comprometido este tiempo. Gracias por atendernos y quisiéramos comprometerte, por favor, para hacer una segunda parte, porque realmente es muy interesante tu análisis. Te agradezco muchísimo y por supuesto necesitamos hablar con la población boliviana y necesitamos comunicarles Mm. ciertas ideas porque ellos Sí, son los que tienen que tomar las decisiones y es necesario que nos juntemos, nos unamos. El concurso de todos hoy día es necesario y convoco a todos los líderes políticos a que comprendan que la situación hoy día no está para discusiones entre nosotros, está para que nos juntemos y le demos seguridad, esperanza al pueblo boliviano. Dios bendiga